Buenos días traders. Hoy tenemos otro video de cómo terminamos y cómo vamos a empezar la nueva semana en los mercados de acciones. Empecemos con qué pasó esta semana. Y como ven acá, rojos como el piojo. Todos los índices se cayeron básicamente durante la semana. Después de tener un empuje inicial, vimos caídas en todos lados. Cayó el oro, los commodities y el Bitcoin. Las únicas dos cosas que subieron esta semana fueron el dólar y los bonos del Tesoro americano. Este cambio en los bonos del Tesoro americano es interesante porque, como les he mencionado varias veces, los activos refugio cuando los mercados se caen normalmente son los tesoros, el dólar y el oro a veces. Pero últimamente los bonos del Tesoro no han funcionado como activo refugio. Los bonos del Tesoro están correlacionados últimamente con las acciones americanas. Cuando las acciones bajan, los tesoros bajan. Pero esta semana, por primera vez en mucho tiempo, empezamos a ver los bonos del Tesoro empezándose a comportar otra vez como activos seguros. A esto tenemos que ponerle atención porque si las correlaciones vuelven a normalizarse, es decir, cuando hay caídas fuertes en la bolsa, los tesoros suben, puede haber un trade muy interesante posicionándose en tesoros si el mercado americano se va a recesión, lo que querría decir que probablemente las acciones van a seguir cayendo. Entonces tenemos que seguir monitoreando con cuidado esa relación entre los tesoros y las acciones. ¿Qué nos está diciendo Enigma? Y como ya saben, esto mira intramercados, es decir, mira el mercado de las commodities, las monedas y los bonos para determinar si hay alto o bajo riesgo en el mediano plazo en los mercados de acciones. Y como ven, la semana pasada cerramos acá y les dijimos el Nasdaq está en bajo riesgo, se nos pasó para ahí, puede haber un muy buen empuje, el Russell también, el S&P seguía en alto riesgo y el Dow Jones también. Esta semana con el retroceso se nos pasaron a mediano o alto riesgo todos. Para el largo plazo o mediano plazo tenemos que estar cautelosos. Y aquí estamos en un punto de inflexión, porque o vamos a seguir hacia abajo y vamos a romper nuevamente mínimos, o vamos a irnos a romper estos niveles que hicimos acá de este pivote y testear el 310 si estamos mirando el ETF del Nasdaq, que es el QQQ. Entonces esta semana va a ser importante porque vamos a mirar si los mercados van a seguir para abajo o para arriba. En todo caso, los inversionistas de mediano plazo, este algoritmo les está diciendo cautelosos porque estamos ya mediano o alto riesgo. Nuestro algoritmo de sentimiento tuvo algo de deterioro los últimos 2 días, sobre todo en temas de volatilidad, pero el resto todavía nos está marcando que el sentimiento está positivo. Mientras esto no nos cambie, las probabilidades de que el mercado suba son mayores a que el mercado baje. Entonces, por ahora, en el corto plazo, para los traders más activos, seguimos buscando largos en los índices. Como les mencionamos, por ahora preferencia sigue siendo el Nasdaq. Miremos ahora los otros activos. Tesoros, como les mencionamos, están fuertes y subieron esta semana. Y miren cómo vamos acá. Acá tenemos un gap que aún no hemos cerrado en el tema de los tesoros, en el ETF que es TLT. Y probablemente vayamos a testear esto la próxima semana. Cabe aclarar que podemos tener retrocesos y seguir subiendo. Entonces, pero muy importante pararle bolas a los tesoros y al dólar. Miren, el dólar sigue muy fuerte. Esto en general no ha sido bueno para las acciones. Cada vez que tenemos empujes duros del dólar, vemos caída de los índices últimamente. El oro rompió hacia la baja esas zonas que les dijimos, pero logró cerrar otra vez por encima. Así que seguimos muy atentos porque en papel no ha pasado nada. Aunque empujaron a la baja, lo que podemos ver es que si el dólar tiene un retroceso, probablemente el oro vuelva a entrar entre este rango que tenemos por acá. Y los commodities siguen disminuyendo y también por eso es que vimos unas de las caídas más grandes en índices en los mercados latinoamericanos. ¿Qué nos dice Enigma de mediano plazo para Latinoamérica? Seguimos igual que la semana pasada. Rojo como el piojo. México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, todos en rojo, es decir, alto riesgo. Hay que estar cautelosos y mucho de esto relacionado con dólar alto y commodities bajando.
si nos devolvemos un momentico al dólar, el peso colombiano, todo el mundo acá lo vemos alegando que Petro, que las elecciones, sí, Petro es un componente, digamos, porque a los mercados no les gusta la incertidumbre y Petro en este momento, aunque no se ha posesionado con todo lo que dijo en la campaña, crea incertidumbre para los mercados y al mercado no le gusta eso. Pero la causa principal de la caída del peso esta semana ha sido el aumento del dólar, como ven ustedes acá, y esto ha sido contra todas las monedas, no solo el peso. Entonces sí tenemos componente político, pero en general simplemente el dólar está fortalecido contra todo lo demás. Bitcoin, muy parecido a las acciones, como ustedes ven, trató de empujar, pero un empuje muy pobre, y por eso la semana pasada que estábamos por acá arriba les dijimos el Bitcoin no se está portando muy bien, porque normalmente cuando las acciones suben el 2%, el Bitcoin sube el 4, el 6 o el 8, y acá teníamos un empuje muy chiquitico comparado con los índices, y por eso les dijimos lo más probable es que el Bitcoin se vaya para abajo, y efectivamente pues eso es lo que pasó. La gráfica se ve muy parecida a la de los índices americanos, que tuvimos un empuje y ahora estamos devolviendo, pero estamos por encima de los mínimos. Así que otra vez para Bitcoin va a ser clave mantener estos mínimos como el 17.000 y puchito, y si no, vamos fácilmente hacia los 15.000. Una gráfica interesante, si se acuerdan, hace unas 3 semanas les dijimos que nos gustaban las acciones chinas. Acá para comparar les estoy poniendo la diferencia entre las acciones de tecnología chinas y las acciones de tecnología americanas, el Nasdaq. Acá como vemos el Nasdaq seguimos bajistas, bien bajistas, mientras que miren las acciones chinas. En marzo, mientras acá nos tuvimos y no hicimos mínimos menores y tuvimos el primer empuje, después rompimos eso a la baja, mientras que las acciones de tecnología chinas pusieron el mínimo acá en la misma época, pero desde acá hemos estado haciendo bajos más altos y altos más altos. Así que China es un área de fuerza relativa en este momento en los mercados y es uno de los emergentes que más nos gustan. Una cosa que tenemos que mirar en estos mercados bajistas y que yo me fijo mucho es qué tiene fuerza relativa. Normalmente las acciones, sectores, países o áreas que van a salir más fuertes apenas se termine la caída de las bolsas son las que empiezan a mostrar fuerza relativa, es decir, empiezan a tener los mínimos, no siguen haciendo mínimos menores, mientras que los índices sí. Cuando ustedes vean que los índices ya paren de caer, probablemente acciones como estas o otras de fuerza relativa van a estar muy por encima de los mínimos. Igual en esas acciones es que me gusta a mí concentrarme cuando estoy buscando qué comprar y qué invertir a mediano o largo plazo después de las crisis. Acá les voy a mostrar, esto es lo que me muestra a mí todos los días mi modelo de swing trade, que es a corto plazo. Son transacciones usualmente de 5 a 9 días y esto me va diciendo dónde se va moviendo la plata. Ignoren todo esto de los filtros, el trend y todas estas cosas. Simplemente esto está rankeado basado en fuerza relativa. Esto es un ranking de ETFs, de 175 ETFs que miran todo, desde commodities, bolsas de todo el mundo, monedas, etcétera. Y acá lo que ven es que está el dólar como el activo más fuerte. Claramente ese ha sido el activo más fuerte de prácticamente todo el año, sin contar los commodities, pero los commodities últimamente están cayendo mientras que el dólar está subiendo. Entonces acá tienen dólar y después miren todos los ETFs que me salen. China, 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 China. Entre el top 10 tenemos un montón de China. Después de eso tenemos, estos son ETFs de risk off, es decir, de cosas que suben normalmente cuando se caen los mercados. Tenemos uno de esos, el dólar es otro de esos, volatilidad es otro de esos, así que claramente en los índices americanos estamos en un mercado de risk off porque tenemos muchísimos activos de risk off metido en el tope de mi lista. Y después, como les mencionamos, esto me empezó a marcar que deberíamos estar en bonos del tesoro que han sido terribles, inversiones terribles. Esto se ha caído un montón y ha tenido caídas máximas desde casi que se llevan los récords de este tipo de ETFs o de este tipo de activos. Pero desde hace par de días este sistema me dijo fuerza relativa está empezando a verse en esos bonos que han sido pésimos. Entonces yo tengo unas posiciones no muy grandes ya puestas en los bonos. Fuera de China, otras áreas que están muy fuertes son biotecnología, farma y servicios de salud. Entonces eso y China por ahora son los sectores que más fuerza relativa están mostrando y que ya no están haciendo mínimos más bajos y altos más bajos, sino que están empezando por lo menos por ahora a mantener los pisos
precisos que hicimos hace par de semanas. Entonces, como ven, importante para uno empezar a mirar en dónde vamos a invertir cuando el riesgo baje y qué sectores están funcionando, es mirar ese tema de fuerza relativa. Y por último, les vamos a mostrar unas estadísticas de cuentas fondeadas. Esto me lo mandó un amigo de España y alguien hizo un video, pero él no me mandó el video, simplemente me mandó el link de las estadísticas que pusieron esta gente de MyForex Funds. Entonces no le puedo dar el crédito al video que haya sacado esta información antes que nosotros, pero me pareció muy interesante, entonces acá se las voy a poner. Estos son cuentas fondeadas, esto es del 2021, pero probablemente las estadísticas no cambian mucho. Lo que vemos es que esta gente tuvo 63.000 cuentas, de las cuales solo el 18%, es decir, 11.000 pasaron la prueba número 1, solo el 6% o 3.500 pasaron la prueba número 2, y de toda esa gente que pasa la prueba número 2 y le dan cuentas fondeadas, solo 142 cuentas o personas logran retirar plata. Los demás pierden las cuentas fondeadas antes de lograr retirar, y eso solo equivale al 0.2%. En noviembre tuvieron muchas más cuentas, pero solo el 10% pasó la primera prueba, el 2,5% pasó la segunda prueba y solo 172 cuentas, pero de 235, es decir, solo el 0.1 logró retirar plata. Ellos ponen unas estadísticas de qué ven ellos dentro de todas esas pruebas de cuentas fondeadas, y lo que nos dicen es que el 60% de los traders no usa stops, que los traders exitosos normalmente arriesgan menos del 3% diario. ¿Qué quiere decir eso? No es 3% por transacción, sino que si en un día, por ejemplo, el trader promedio hace 10 transacciones, pues solo va a estar arriesgando el 0.3% por transacciones, para que todo su riesgo diario, si perdiera todas las transacciones, no fuera el 3%. Es decir, es manejo de riesgo relativamente conservador. Nos dicen también que cuando hay volatilidad en los mercados, los traders pierden sus cuentas porque no tienen manejo de riesgo ni disciplina, y que si la volatilidad es prolongada, básicamente hay masacre de cuentas. La mayoría de los traders pierden sus cuentas. Otra vez, eso vuelve al manejo de riesgo y a la disciplina. Otra estadística que nos dan es que menos del 0.5 logran más de 8 pagos de las cuentas, y creo que pagan una o dos veces al mes. Así que la mayoría, así logran retirar, no logran mantener sus cuentas más de 8 a 4 meses en promedio. ¿Qué nos dicen de los exitosos? Que utilizan muy poco riesgo. Los que duran más utilizan menos del 2% diario de riesgo en sus cuentas. Normalmente cuando llegan a rentabilidades del 4 o el 8%, dejan de tradear y esperan al corte de pagos para que les paguen, y otra vez empiezan, para no devolver las ganancias una vez las han conseguido. Normalmente esos traders tradean menos de 4 horas diarias y no tienen transacciones abiertas durante la noche ni durante los fines de semana. Estas dos últimas es porque por diseño la mayoría de estas cuentas están hechas para hacer day trading y no swing trading. Muchas tienen reglas que simplemente no permiten esto. Entonces, pues en realidad esto no es que nos diga mucho, porque acá no estamos comparando diferentes estilos de trading, sino que la mayoría va a tener que hacer day trading y no va a tener posiciones abiertas y solo va a tradear un par de horas al día. Pero entonces, para concluir, traders, yo sé que mucha gente quedó como en shock de nuestro live de cuentas fondeadas, porque hay mucha gente que quiere vender cursos, que quiere vender una cantidad de vainas y los vende como, pero usted ya no necesita plata, haga cuentas fondeadas y con eso le pagan y listo. Las cosas, como ustedes ven acá, por las mismas estadísticas de esta gente, que entre otras no las volvieron a sacar. Yo rebusqué la página de ellos y no volvieron a sacar las estadísticas, probablemente porque muestra la realidad del trading, que es que la mayoría de los traders, el 95%, pierden plata en los mercados porque pues no practican, no entrenan y no estudian, y creen que esto es facilísimo. Y la realidad es que estas cuentas fondeadas son muy buen negocio, sobre todo para los dueños de la compañía de las cuentas fondeadas. Todas estas cuentas, 63.000, 230 y pucho mil, les están pagando fees de más de $100 al mes para tratar de pasar las cuentas, y muy poquiticos logran retirar plata. Entonces, nuestra conclusión básicamente no ha cambiado. Esto de las cuentas fondeadas puede ser una herramienta cuando estamos arrancando y no tenemos capital, pero solo si ya somos consistentes y adaptamos nuestras estrategias y el riesgo a los requerimientos de estas cuentas fondeadas. Esto no lo vamos a poder tradear como a nosotros nos gustaría, sino bajo las reglas de ellos, y eso usualmente nos restringe muchísimo los retornos que vamos a poder hacer. Pero digamos que si ustedes ya son consistentes, pueden empezar por acá.
y una vez les vayan haciendo pagos, ustedes sacan esa platica y la van juntando para poner una cuenta de capital propio en la que puedan tradear con características mucho menos restrictivas que las que imponen estas cuentas fondeadas. Bueno, traders, un poco más largo este video que el resto, pero ahí les mencionamos diferentes temas que nos parece que son importantes para que ustedes empiecen a tener en cuenta. Cuiden su capital, manejen su riesgo y hasta la próxima.